Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya prontas también de comenzar con la semana de descanso de Fiestas Patrias. Bueno, en esta clase vamos a revisar un poquito lo que hemos estado viendo en esta segunda unidad. Vamos a hacer un pequeño repaso. La clase anterior nosotros conocimos los principales espacios de difusión de las artes visuales, conocidos como los museos y galerías. Estos espacios son reconocidos como instituciones formales del circuito de las artes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de artes ya especializadas, como dentro de las bellas artes que esperamos conocer y ver en un museo, estos son los espacios que las validan. Validan básicamente lo que es considerado arte para las sociedades, para las grandes sociedades, ¿ya? Pero eso es en relación a los temas formales. ¿Ya? Dentro de lo que ha pasado en el siglo XX y lo que hemos revisado nosotros a principio de año con el movimiento vanguardista, es que nos empezamos a dar cuenta que en el siglo XX empieza a existir un cuestionamiento, una crítica justamente a estas instituciones formales, ya a los espacios donde declaran, ¿cierto?, eh, qué es o no es arte. Entonces, por eso es justamente a partir de estos espacios de difusión, es que también se empieza a hacer esta crítica en el desarrollo de los movimientos vanguardistas, que eso lo vimos y conversamos mucho en las clases anteriores. Hoy día vamos a ver otros espacios que también son parte de la difusión de las artes visuales, que es el espacio público, ¿ya? De espacio público, en estas que nosotros hablamos, cuando hablamos de arte, nos referimos a las calles, los muros, ¿cierto? Al arte callejero. Existen otros espacios donde el arte se difunde sin necesidad de que exista un mediador cultural, ¿ya? Mayormente siempre cuando uno visita un museo o un centro cultural, nos vamos a encontrar con personas que buscan mediar la información de la obra con el espectador, entregar la parte toda teórica, la biografía de los artistas, cuál es la interpretación de las obras, etcétera. Existen personas dedicadas a trabajar y mediar justamente todo ese conocimiento cultural. O espacios privados, que como serían, ¿cierto?, las galerías, sino que también existen otros espacios como el espacio público. Muchos artistas y críticos del arte han planteado la necesidad de facilitar el acceso al arte y la cultura a gran parte de la sociedad que no tiene verdaderas posibilidades de aproximarse. Nosotros la otra vez conversábamos de que existen acá en Chile regiones, por ejemplo, a lo largo de todo el país, que no tienen ningún museo, que no tienen un centro cultural. O hay comunas aquí en plenos región metropolitana que tampoco tienen acceso a este tipo de instituciones culturales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, todo lo que es conocido como arte y cultura se encuentra sumamente limitado el acceso y ubicado en espacios, ¿cierto?, que son un poco más segregadores, como, no sé, el centro de Santiago, en el sentido de las regiones, por ejemplo, que las regiones, la mayoría de las regiones no tiene museos, pero sí la región metropolitana tiene la mayor cantidad de museos en todo el país, y esos museos tampoco están ubicados de manera justa, si se podría decir, porque solamente están ubicados también en la zona central de la región metropolitana o en la zona más eh, alta de la región, que sería en este caso Las Condes, Vitacura. Existen como muchísimas galerías de arte que son reconocidas dentro del circuito artístico. Entonces, dentro de esa limitación donde se encuentran específicamente todos estos espacios, ¿cierto?, como museos y galerías, es que muchos artistas también buscan romper esa brecha y
apelan y se empiezan a integrar a este movimiento artístico conocido como el arte callejero, o arte urbano, o street art, como se le conoce en otras partes del mundo, que permite de cierta manera llevar a cualquier parte obras de grandes artistas y sobre todo también jóvenes emergentes, jóvenes que conocen y empiezan a incursionar en el mundo de las artes, pero ya no desde las bellas artes de pintar óleos, ¿cierto?, o retratos, sino que buscan a partir de las artes la expresión de sus pensamientos, de sus emociones, y los muros, la libertad del soporte. Entonces, existen muchos jóvenes que también, y artistas, que han surgido a partir de este movimiento artístico como es el street art. El problema de este movimiento artístico es que es considerado ilegal en muchísimos países, incluso acá en Chile también, ¿ya? Donde se le considera como vandalismo, ¿ya? Puesto que todo este origen del street art va a tener sus inicios en Filadelfia, en Estados Unidos en los años 60, ¿ya? Y se conocía principalmente no como street art, sino como bombing, ¿ya? Que hacía alusión a un grupo de artistas que bombardearon, ¿cierto?, los muros de la ciudad con mensajes de protesta. Entonces, como podrán entender, para los estados y todos los gobiernos, este tipo de acción artística que dejaba un mensaje claro, político, ¿cierto?, social, cultural y crítico, era una sensación de alerta. Y se empezó a tornar también el arte callejero como parte del arte del vandalismo, de esto de la destrucción de la propiedad privada, y no se considera como el rasgo estético, que hay murales, hay grafitis, hay verdaderas intervenciones en las calles que son obras de arte, que tienen por ejemplo, observen esta, que es esta fotografía al fondo, es un museo, pero está photoshopeado. Esto es un proyecto visual, así como digital, que realiza un artista, tratando de también evocar esto del arte callejero. Esta es una intervención que se hizo ahora en pandemia, en una forma de continuar con esta apropiación del espacio público como medio de expresión, pero desde lo digital, ¿ya? Entonces este movimiento se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, ¿ya? Después de que surge todo este periodo de protesta en Estados Unidos, es que se empieza a trasladar muy rápidamente a Nueva York, sobre todo a la zona del Bronx, donde muchos jóvenes empezaron a rayar los muros de las estaciones del metro. Ahora sí, ya no con imágenes de protesta o mensajes de protesta, sino con todo tipo de imágenes y expresiones artísticas. Empezamos a darnos cuenta que habían muchísimos artistas, ¿cierto? Como underground, se le puede considerar como emergente, como artistas jóvenes, ocultos, que tenían un talento impresionante y que empezaron a plasmar en los muros. El boom de esta manifestación, ¿cierto?, que empezó a conocerse después como graffiti, estaba estrechamente relacionada también con el nacimiento de los géneros musicales, como el rap, el hip hop, el breakdance, ¿cierto?, que tienen como esta estética, puesto que las personas que desarrollan este tipo de arte también se asocian mucho a estilos musicales. Pero eso no quiere decir que todos los artistas callejeros sean hip hoperos o bailen, ¿cierto?, sean raperos. Eso es una tendencia que se dio después de que esta expresión se masificó. Sin embargo, existen muchísimos artistas que trabajan a partir de críticas sociales y culturales. Por ejemplo, Banksy es uno de los artistas callejeros, uno de los street artists más conocidos en el mundo. Banksy, perdón, es el seudónimo con el que se conoce a este artista. Nadie lo conoce, ¿ya? Nadie lo ha visto, nadie sabe cómo trabaja, sus obras él las plantea en la noche. ¿Por qué? Justamente porque
este acto, este tipo de arte, es considerado ilegal en muchísimas partes del mundo. Banksy tiene obras en muchísimas partes del mundo, por ende, su identidad corre muchísimo riesgo al momento de exponerla, porque podría tener que empezar a tomar como, asumir, ¿cierto?, como delitos, todos estos grafitis, todas estas imágenes, todas estas stencils que él ha marcado y que ha sido icónico, y que todos, ahí vemos algunas imágenes, por ejemplo, de sus obras, de sus trabajos, y él no los reconoce. Todos hemos visto en alguna parte de internet imágenes con estos tipos de grafitis, con estos tipos de murales, y pertenecen justamente a este gran artista, que a partir del dibujo, el aerosol y el stencil, crea críticas sociales sumamente potentes, y eso con mayor razón es que mantiene su identidad en el anonimato para poder protegerse de las represalias que pueda tener. Acá tenemos otra, fíjense, sobre el tema del racismo, sobre lo que hoy en día este tema ha estado potente, sobre todo en Estados Unidos, ¿cierto?, con esta última ola racista que se desata a partir de la muerte de este joven a manos de los policías estadounidenses. Entonces, todo este tema ha sido súper potente, pero ya hace mucho tiempo que se ha puesto en los muros en discusión. ¿Ya? Fíjense cómo acá Banksy ocupa el tema de este patrón geométrico, la niña pintando, como una cierta forma de ir borrando estas huellas que todavía duelen, que son las huellas del racismo que surgieron, ¿cierto?, a partir también del el nacionalsocialismo o el movimiento nazi. Fíjense acá, Banksy ha sido un artista callejero tan reconocido a nivel mundial que ha llegado a vender reproducciones y partes de obras originales como los muros. Fíjense que acá nosotros nos encontramos en una galería. Fíjense del fondo que todo esto está dentro de una galería, pero esto es un muro que se encuentra en la calle, en la vía pública. Por ende nos damos cuenta, ¿cierto?, cómo Banksy, con esta crítica de llevar el arte a las calles, termina de cierta manera validándose también dentro de la institucionalidad académica de las bellas artes. Acá básicamente es una forma de recibir ese reconocimiento al posicionar una obra que se encuentra en el espacio público en un espacio privado. Entonces, tenemos, por ejemplo, trabajos como esos artistas. En Chile también han existido, esto lo vamos a ir adentrando en las próximas clases, también existen muchos artistas que han continuado con esta tendencia, han ido experimentando diferentes formas de expresar y manifestar sus ideas y pensamientos a través de los muros. ¿Ya? El estallido social del año pasado, ¿cierto?, dejó justamente un precedente importante en relación al arte callejero, ya que conocimos diferentes expresiones de abordar el muro, ¿cierto?, y de apropiarse de este soporte que es diferente en distintos puntos de los lugares. Por ejemplo, acá tenemos un muro de acero, hay otros con reja, hay otros de cemento, de concreto, hay otros de madera. Entonces, soportes vamos a encontrar muchísimos dentro de las calles, y nos vamos a dar cuenta también cómo estos se empiezan a plasmar, cómo se empieza a compartir el muro entre los diferentes artistas callejeros. Y aquí tenemos una de las obras conocidas de El Negro Matapaco. Su artista es Claudio Cayosi, conocido también como Cayo-sama. Entonces, vamos a darnos cuenta que en Chile también empieza a emerger, ¿cierto?, todo un tema con el arte callejero o el arte urbano. Pero antes de ver todo el tema del arte, del street art como actual, ¿cierto?, que tiene hoy en día Chile, también vamos a ver cuáles han sido sus principales orígenes. Macay, o Macarena Yáñez, es conocida como Macay, es una de las artistas que ha destacado en las últimas generaciones como muralista y artista callejera.
Ella trabaja con obras de grandes dimensiones y una de las que más se les conoce, ¿cierto?, son este tipo de murales que se constituyen a partir del uso del collage. Fíjense, por ejemplo, el color, los elementos, estas fotografías, estas imágenes como antiguas, por ejemplo, que hacen como esta pequeña parábola entre lo que es pasado y presente, las imágenes en blanco y negro con estos colores saturados, etc. Entonces hay mucha propuesta visual, hay mucha propuesta artística dentro también de los espacios públicos. Veamos algunas de sus obras. Primero, sus obras principalmente son murales callejeros e intervenciones a grandes escalas. Fíjense el tamaño de los murales. Han sido expuestas en diversas ciudades alrededor del mundo, como San Francisco, Taipei, Londres, París, o sea, al igual que muchos artistas, igual que Banksy, es un artista que ha viajado por el mundo plasmando también sus obras en las calles de otros lugares, ¿ya? Por medio de la técnica del collage, la artista compone escenas fantásticas, yuxtaponiendo recurrentemente imágenes de personajes, de estética retro, con aves, flores y otros elementos de la flora y fauna. Ella trabaja mucho el concepto de lo femenino, ya dentro de un mundo, ¿cierto? Un sistema donde se conocen como artistas callejeros principalmente a hombres. Entonces, también ella aborda desde su trabajo una propuesta feminista, y no como una crítica feminista, sino como una validación de su espacio como mujer artista en las calles. Y como los valida también trabajando con propuestas femeninas, ¿cierto? Posicionando mujeres icónicas también. Y estas composiciones pasan a formar parte del paisaje urbano, ¿ya? Y conectan al hombre también con la naturaleza, teniendo presente, por ejemplo, vivimos en una ciudad que se conoce metafóricamente como la selva de cemento, donde lo que menos tenemos son espacios de naturaleza. Acá Mackay nos trae, de cierta manera, esos pequeños espacios que se han ido perdiendo dentro del desarrollo de las ciudades. Tenemos entonces acá a la Maja, una de las obras conocidas también de Goya, la Maja vestida, junto con todos estos elementos de flores. Acá vemos otro mural, fíjense cómo integra mucho la estética como de los años 50, de estas promociones, de los comerciales antiguos que daban en las revistas, ¿cierto? Que tiene que ver con esa estética, y además integrando todos estos elementos como naturales, orgánicos. Ahí vemos un zorrito, por ejemplo, aves, y al mismo tiempo siempre con una estética muy pop, ya esta como frame que tiene atrás de fondo con colores es muy de la cultura pop. Acá tenemos otra obra de Mackay, volvemos lo mismo, fíjense, la estética siempre es como de los años 50, bien pin-up también, y los colores, vuelve a incorporar colores que son considerados como bien femeninos, pero al mismo tiempo masculinos. Vemos nuevamente el tema de los hongos, de los elementos orgánicos, de las aves, las flores. Finalmente, acá tenemos otra, aquí netamente son mujeres, ¿cierto? Ya no tanto con la estética de los años 50, a pesar de que vemos que hay un montón de cassettes, de estas formas de reproducir la música antigua, antiguamente en realidad, y mujeres, ¿cierto?, vestidas como que van armando todo este collage, como un poco con máscara y ese tipo de atuendo. Entonces, ella es una de las artistas bien reconocidas que ha llevado mucha trayectoria dentro del arte callejero en Chile. Bueno, la actividad es muy sencilla, pensando siempre que vamos a tener esta semanita un poco de descanso, es que también no voy a mandar un proyecto artístico, sino que vamos a desarrollar una guía de estudio para que ustedes también empiecen a analizar respecto a estos diferentes espacios y
sobre todo que empiecen a desarrollar el lenguaje artístico y aprender también sobre nuevas técnicas que con los años, ¿cierto? A medida que van avanzando en los cursos, van a tener que ir aplicando. Entonces, es importante siempre tener una buena base teórica, una buena base de conocimiento para poder entender más adelante cómo crear obras complejas como la que proponen estos artistas. Así que eso, chiquillas, nos vemos en las clases online. Cualquier cosa y dudas me consultan en clases online. Ya. Chau, chau. Cuídense mucho, disfruten mucho.